Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidísimos a Lely Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo para ti el día de hoy aquí. Bueno, vamos a comenzar en este momento con tu lectura y te recuerdo que te quiero muchísimo. Estamos en tu especial amor y si quieres saber de economía ve al tarot semanal o al tarot de jueves. Bueno, hoy tu lectura la abre el arcángel Ariel y te dice lo siguiente: confía en tus decisiones financieras. No seas tan precavido con tus finanzas personales, solo se requieren buenas decisiones. Es momento de confiar en que estás tomando las decisiones correctas en este aspecto de tu vida. Recuerda que entre más entregas, más recibes. Mira que es un mensaje bien bonito. A pesar de que estamos en un especial amor, también quisieron hablarte tus guías acerca de este tema. Ellos sabrán el motivo específico y te están diciendo que confíen que realmente tus decisiones están siendo guiadas por ellos. Por eso quiero que ya mismo escribas en los comentarios lo siguiente: entre más entrego, más recibo. Bueno, porque cuando comenzamos a hacer todos estos decretos en nuestra vida, créanme que cosas maravillosas comienzan a suceder y de verdad que todo lo que damos con amor se nos devuelve multiplicado. Bueno, tu lectura es general, toma lo que te resuene y el resto déjalo marchar. Si quieres una lectura privada conmigo, con mucho gusto en el primer comentario y la descripción está mi contacto. Hoy tiene 3 partes. Primero, como siempre, vemos una lectura energética y ver qué quieren decirte tus guías, los angelitos. Luego vamos a ver lectura de solteros y luego conexiones. Bueno, energéticamente te dicen los mensajeros Ariel. Eres una persona que nació para liderar. Mira que te está diciendo que no tengas miedo de esto, ¿sí? Virgo es un signo de tierra y como tal tiene la capacidad de estabilizar situaciones, personas, lugares. Entonces me resuena mucho que en los próximos días esta capacidad para poner todo en orden va a jugar un papel fundamental en varias áreas de tu vida. Puede ser a nivel de la economía, puede ser a nivel del amor, familiar o en todas, ¿no? Entonces, confía realmente en esa capacidad de liderazgo. Tu energía está para ser punta de lanza, eso me dicen para ti. Por otro lado, el ángel de la enfermedad me dice: ten mucho cuidado con los decaimientos de salud, depresiones y resfriados. Hay que ponernos, también recuerden que somos un complejo de mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Un complejo, digamos, triangular. Hay que cuidar también nuestra parte de la salud, prestarle atención a ellos padecimientos, porque cuidar nuestro templo, nuestro vehículo también es súper importante. Bueno, pasamos en este momento a la lectura del amor. Te invitamos a suscribirte, activar la campanita. Iniciales importantes estos días: la letra M, la letra C, la letra S, la A y la G. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial o estar allí como en medio. Veamos signos importantes estos días. Tenemos Aries, Leo, Tauro, tierra como tú, Acuario y Escorpio. Y bueno, veamos ahora lectura para solteros. Recuerda que los solteros en mi tarot son los que no salen con nadie ni tienen ningún vínculo o conexión con alguien. Bueno, lo que esta carta del carro nos quiere decir es que algunos de ustedes están pensando en un viaje o van a conocer a una persona que se encuentra distante. Esta es una carta de distancia física y saben, la verdad, pienso que tomarse un viaje o conocer a una persona que viva en un lugar diferente, pues realmente les podría estar como trayendo progreso en esta parte sentimental.
Yo la verdad siento que tu llama gemela, tu conexión, tu compañero o compañera de vida no es del lugar donde tú te encuentras en este momento. Eso es lo que me resuena en lo personal a mí. La carta del 8, que es una carta de censura, me dice que no te limites. No te limites y esta es una decepción por la decepción o tristeza previa. Date la oportunidad de empezar de cero en otro lugar o con alguien que viva muy lejos y que no tenga nada, pero absolutamente nada que ver con, con tu pasado, ¿sí? O sea, pienso que te conviene conocer gente diferente, tener otras experiencias, ver otras cosas, otras personas, otras situaciones. Realmente no siento que te convenga mucho como estar allí. Esta carta de este 10 de oros o de pentáculos me habla acerca de que es una persona quien vas a conocer, quien tenga como una estabilidad económica bastante fuerte, que esto te podría asustar un poquito de entrada porque puede ser alguien que digamos que comience como a darte presentes, regalos o que incluso te diga, oiga, oye, yo te pago el viaje. No le vayas a tomar a mal, o sea, realmente te lo mereces y tómalo como una cosecha de las cosas que tú en algún momento sembraste o diste también incluso económicamente por otras personas, ¿sí? Entonces, como te digo, es una persona que tiene buenas intenciones también de apoyarte económicamente, no vive donde tú estás, pero mucho cuidado con sabotear esta oportunidad debido a las situaciones del pasado en tu vida. Bueno, para que lo tengas muy muy presente. Veamos qué te quiere decir el oráculo. Te invito a que te suscribas, a que nos sigas en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. La carta del espejo te dice: trata a tu cuerpo como el palacio que es. Mira que nos habla mucho de temas salud, ¿no? Bueno, esta ha sido la lectura para los que están totalmente solteros. Vamos a pasar a las conexiones. Para los que tienen una persona especial, estén juntos, separados o en contacto cero. Pero hay alguien allí, ¿ok? Qué cantidad de bastos. Bueno, me encanta esta carta de aquí porque me habla acerca del cambio o de un giro de dirección de esta relación, ¿sabes? Y que se da luego de un trabajo bastante fuerte, bastante duro. O sea, aquí hay una historia de amor que va a cambiar su rumbo. Hubo una especie de mal juicio o de malentendido que próximamente tiende a aclararse, ¿sí? Es como que, no sé, alguien te juzgó mal o tú juzgaste mal una situación y pienso que esto se debe a chismes, a rumores, como a terceras personas que han intentado generar cizaña entre tu persona especial y tú. Entonces me gusta porque realmente aquí el 4 pues nos dice que toda esta relación o todo este problema pues termina en armonía, ¿sí? O sea, se restablece la armonía, el equilibrio entre ustedes dos como pareja y pues eso de verdad que es muy bueno. Parecía o digamos ustedes ya daban como por sentado casi que una relación se terminaba, pero realmente no. O sea, la relación va a dar un giro afortunadamente para bien. Van a aclararse muchas cosas en los próximos días. La carta de la reina de copas me dice que los sentimientos que esta persona tiene hacia ti de verdad son reales, así como esa reina. Recuerda que las copas y asimismo el agua siempre representan sentimientos. La reina de copas me dice que esta persona de verdad te quiere y que espera también con todo su corazón que este giro representado por el 7 de espadas, aunque les cueste mucho trabajo, se dé un giro positivo. Entonces, no te preocupes, esta persona realmente te quiere. Mira que de hecho te sale la carta de la justicia y me dice que si han intentado separarlos a ustedes con estas malas acciones, todo eso se va a regresar y para ti se va a aclarar y va a haber justicia a tu favor, para ti y para tu relación. Entonces,
No te me preocupes, no te me desesperes, de verdad que las cosas van a tomar un rumbo bueno y se va a aclarar esto. Veamos qué te dice el oráculo y te dice: tu potencial es infinito, recuérdalo siempre. Quiero que te quedes en la meditación para traer paz, amor y abundancia a tu vida y que luego vayas a tu ascendente. Si no le conoces, quiero que vayas a Piscis. Te recuerdo que te quiero muchísimo, te bendigo, recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario, compartir este video y te queremos muchísimo. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.